Dios eterno, Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor, por tenernos aquí en tu casa de oración, Señor. Gracias porque tú nos has traído, has cuidado de nosotros, Señor, esta semana que terminó y has provisto a todas nuestras necesidades, a veces con abundancia, a veces con limitaciones, pero siempre fiel, Padre, como solo tú puedes serlo. Te damos gracias por la vida, por darnos la salud suficiente para estar aquí, gracias por darnos los medios para estar aquí. Y ahora, Padre, te suplicamos que bendigas esta reunión con tu presencia, que tu Santo Espíritu sea derramado en nosotros, Señor, para que sea Él el que hable en nuestros corazones, que podamos entender, Señor, el mensaje que tú has preparado para nosotros en esta mañana, de tal forma, Señor, que lo guardemos en nuestro corazón y lo llevemos, Señor, por donde quiera que vayamos, para que seamos para alabanza de tu gloria, Señor, que es nuestra misión en este mundo y nuestro deseo. Que tu nombre sea siempre glorificado y alabado en todo lo que hagamos, Señor. Suplicamos esta bendición en el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. El domingo pasado tocamos el tema de la sabiduría de Dios y de su omnisciencia, y demostramos bíblicamente que aún antes de la creación del mundo Él ya había decidido amarnos, simplemente porque somos sus criaturas. Él nos creó y como creación suya somos amados por Él. Decíamos el domingo pasado que, a diferencia de como nosotros pensamos que Dios nos ve, Dios no usa el filtro que nosotros pensamos que Él usa para vernos, sino que decíamos que simplemente Él nos ama, que Él había removido de su filtro todo nuestro pecado pasado, toda nuestra vida pasada, y esto lo ejemplificábamos en el pasaje de Lucas, la tercera parábola que vimos en Lucas capítulo 15, que alguien le puso el nombre de el hijo pródigo, aunque es un pasaje que puede utilizarse para mucha enseñanza distinta, pero esto nos ayudaba a identificar a ese hijo pródigo, el joven, el que pidió su herencia. Es la vida misma del ser humano. Si la podemos identificar de esta manera, miren, todos los seres humanos, quieran o no, como creación de Dios, tarde o temprano se dan cuenta de que Dios los creó, o al menos de que hay un creador, que hay un ser supremo. Y en la vida de este joven, de este hijo joven, estamos todos nosotros. Cuando nacemos, hacemos lo que Él hizo. Pensamos tal vez, o alguien nos dice, Dios existe. En la parábola del hijo pródigo, el padre de estos dos hijos, evidentemente es Dios Padre. Y vemos que cuando Él se va, es lo que nosotros hacemos cuando somos jóvenes, antes de venir a los pies de Cristo. Cada uno de nosotros desperdició por lo menos alguna etapa de su vida antes de conocer a Dios. ¿No es cierto? Fue lo mismo que Él hizo. Cada uno de nosotros desperdició los bienes que Dios nos dio antes de venir a los pies de Cristo. ¿No es cierto? Y tristemente la mayoría de los seres humanos terminan así. Terminan vacíos, terminan sin volver a Dios. Pero el ejemplo de la parábola nos dice nuestro Señor Jesús que ese hijo pródigo llegó a recapacitar en sí y decidió buscar a Dios. Y cuando decide buscar a Dios, viene y lo primero que le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y fue todo lo que necesitó ese ser humano, fue todo lo que necesitó, y fue todo lo que nosotros necesitamos. Quisiera que nos personalizáramos en ese hijo pródigo. Fue todo lo que necesitamos para pasar a formar parte de la familia de Dios. En el momento en que nosotros suplicamos el perdón de Dios, reconocimos nuestros pecados y venimos a los pies de Dios, Él nos instituyó en su familia. Y es la misma historia de ese hijo pródigo joven. Y entonces Dios, en su infinita misericordia, borró todos nuestros pecados para poder ser parte de su familia. Les compartía yo esta mañana
no esta mañana, perdón, les compartí en esta semana un mensaje que por la gracia de Dios encontré del predicador Charles Spurgeon y lo traduje al español, y decía algo muy cierto. Bueno, dice muchas cosas ciertas, pero lo que dice Charles Spurgeon es: nuestra primera oración fue una petición. Cuando venimos a los pies de Cristo, pedimos perdón. Nuestra primera oración fue una petición, y a partir de ahí nos las pasamos pidiendo, ¿no es cierto? Pero en la vida del hijo pródigo nos damos cuenta que la Biblia demuestra que en el momento que venimos a los pies de Cristo, Él borra de su filtro todo nuestro pecado. Y también el domingo pasado veíamos que en la vida del hijo mayor se ejemplifican, todas esas personas que a lo mejor van a la iglesia o escuchan la palabra de Dios, a lo mejor creen que están sirviendo a Dios o que están obedeciendo a Dios y que por eso van a ir al cielo. Pero el padre le contesta al hijo mayor: no es por tus obras, no es porque me hayas obedecido o porque me estés pretendiendo servir. Y poníamos ejemplo al apóstol Pablo, cuando era Saulo, que perseguía a la iglesia. Y Dios lo que hizo en su infinita misericordia también fue, dijo: de mi filtro, del filtro como yo te veo, voy a también a remover todos tus hechos, porque te amo. Y terminamos en esta conclusión: Dios te ama, Dios nos ama, sin importar lo que hayamos hecho, pero Dios no nos ama por lo que hayamos hecho. Y tuve que incluir todo esto en la introducción porque el mensaje de hoy va de la mano con este mensaje. Ya entendimos cuál es el filtro que Dios usa para vernos. El filtro que Dios usa para vernos es el amor. Creo que no lo dejé muy claro el domingo pasado, pero lo dejo hoy. El filtro que Dios usa para vernos a cada uno de nosotros es su amor. Y esta mañana yo quiero que reflexionemos y quiero que me ayudes a pensar en qué hay en el filtro que tú usas para ver a los demás. ¿Qué hay en el filtro que tú usas para ver a los demás? El mensaje esta mañana lo hemos titulado Amar como Dios ama. Y antes que me digas que es imposible, quiero que te quedes conmigo y que escuches la palabra de Dios. Amar como Dios ama, ese es el título de este mensaje, y está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. No los vamos a proyectar porque quiero que lo lea junto conmigo. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Son palabras del Señor Jesús a sus discípulos, a los apóstoles. Y empieza el Señor diciendo: un mandamiento. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Empieza el Señor Jesús diciendo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Es un mandamiento, no es una petición, no es una sugerencia, es un mandato. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y como si alguien le preguntara: ¿y cómo le hacemos, Señor? Y dice: como yo os he amado. El ejemplo del amor con el que nosotros debemos amar es el mismo amor con el que Él nos ha amado. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego el siguiente versículo dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La forma que demostramos que somos de Dios es teniendo amor los unos con los otros. Ahora, volviendo a nuestro filtro, si recuerdas algunas de las características que mencioné de lo que creíamos que era el filtro de Dios al principio,
quisiera que vieran características muy similares a lo que nosotros creemos que hay en nuestro filtro, para ir identificando precisamente qué es lo que nos puede estorbar para que yo pueda amar a las personas que Dios pone en mi camino. Y pusimos 3 características. La primera es lo que pensamos de nosotros mismos. Eso está en mi filtro. Porque para que yo pueda amar a alguien, ese alguien debe tener ciertas afinidades, debe tener ciertas características que a mí me gusten, porque si me disgustan, pues va a ser complicado que lo ame. Y entonces yo me convierto en mi propio filtro. Cuando yo veo a las personas, las veo a través de quién soy yo, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me gustaría que le gustara para que yo pudiera amarlo. Lo veo a través de mis virtudes. Digo, porque yo quisiera que tú tuvieras las mismas virtudes que yo tengo para que te pueda amar. Y quisiera que tuvieras la misma forma de pensar o de ser que yo tengo para poderte amar. Dicho de otra forma, cuando nosotros vemos a las personas a través de nuestro filtro, estamos juzgando a las personas. Y cuando juzgamos es muy difícil amar, porque les vamos a encontrar muchos defectos, igual que me los encuentran a mí. La segunda característica que creo que podemos tener en nuestro filtro es lo que nos hayan inculcado nuestros padres, los maestros de escuela, algún ser querido, alguien que tengamos confianza, incluso hasta un líder espiritual, o lo que hemos aprendido en la escuela, o las filosofías del mundo, o la misma cultura del mundo que nos ha inculcado a qué personas sí puedes amar y a cuáles no. Y nos da una serie de características y de catálogos, para que nosotros podamos decidir en base a ello, bueno, esta persona no debería yo de amarla, esta persona no es amable, entendiendo el término amable como lo es, una persona que es digna de ser amada. Cuando tú le dices a alguien, tú eres amable, le estás diciendo, eres una persona digna de ser amado. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra amable. Y a veces lo usamos en otro término, pero es lo que significa la palabra ser amable. Entonces, a veces nos dejamos guiar por lo que nos indica la cultura, la filosofía, o lo que nos han inculcado, decir, bueno, no puedes amar a alguien que es un ladrón, o a alguien que es un asesino, o a alguien que tiene tales o cuales características. Eso está en mi filtro, el filtro con el que yo veo a las personas que Dios me pide que ame. Y una tercera característica que está en el filtro con el que veo a las personas es lo que esa persona ha logrado hacer con su vida. Y otra vez la metemos en este catálogo de decir, bueno, ¿a qué nivel de madurez espiritual has llegado? ¿O a qué nivel social estás? ¿O a qué nivel cultural estás? ¿O a qué nivel, tristemente, digamos decir, incluso en qué nivel económico estás para saber si eres alguien a quien yo quisiera amar? Todas estas características y a lo mejor muchas otras que ustedes conocen de sí mismos, características que ustedes usan en su propio filtro, son las que nos impiden a veces ver a la persona como Dios la ve, para que la podamos amar como Él la ama. Ahora, en el caso de los creyentes, y por eso quería que no se anticipara, en el caso de los creyentes hay varios mandamientos, muchos mandamientos que no cumplimos, pero les quiero mencionar 3 en particular, y que van íntimamente relacionados. Voy a citar 1 Pedro 1, versículos 15 al 16, y dice, no lo busquen, escúchenme, porque quiero que me pongan atención a esto. 1 Pedro 1, después anótenlo y después lo buscan para que vean que no dije algo que no está en la Biblia, ¿okay? Y dice el apóstol Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, el verbo sed, no es de tomar, es de ser. El verbo sed está en su forma imperativa,
Otra vez, es un mandato, es una orden, no es una sugerencia. Dice, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, aquí el término santo lo que implica es que nosotros vamos siendo cada vez más santos conforme nos alejamos del mundo. Quiero a ver si me explico. 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiere decir que cuando nosotros hacemos las cosas que hace el mundo, no estamos amando a Dios, estamos amando al mundo. Cuando nosotros nos separamos y evitamos y decidimos no hacer las cosas que hace el mundo, estamos amando a Dios. Y cuando Dios nos manda a ser santos, entendemos que no vamos a poder ser santos, totalmente santos, mientras vivamos en este mundo. Pero Dios nos llama a ser santos. Y aunque parezca imposible, lo que Dios espera de nosotros es que intentemos ser santos, que intentemos cada vez más separarnos del mundo. Hay otro versículo que está en Mateo 5:48, no lo busquen, donde el Señor Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y otra vez usa el verbo ser en forma imperativa, es un mandato. Ser perfectos. Ahora, ¿creen ustedes que alguno de nosotros llegará a ser perfecto mientras viva en este mundo? No. Pero somos llamados a ser perfectos, a intentar ser perfectos. Ahora, la palabra perfecto es la palabra griega teilos, que significa estar completo, sin que te falte cosa alguna. Eso quiere decir teilos, completo, sin defecto. Ya no te hace falta nada. Ahora, ¿enseña la Biblia cómo podemos intentar llegar a ser perfectos? Sí, sí lo enseña. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, quítenlo del medio y entiéndanlo así. Toda la escritura está hecha para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues buscamos la perfección conforme imitamos a Dios, conforme buscamos imitar a Jesús. Y eso es lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 1, y utiliza el mismo verbo que nos enseñó Jesús en forma imperativa. Efesios 5:1 dice, sed, el verbo ser, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Porque cuando leemos las Escrituras y cuando tratamos de ser santos y cuando tratamos de ser perfectos y cuando tratamos de amar a los demás como Dios nos ama, estamos tratando de imitar a Jesús. Porque Jesús es santo, Jesús es perfecto y Jesús es amor. Espero que nos estemos entendiendo. Ahora, ¿qué importancia tiene todo esto? Bueno, en la medida en que las personas puedan percibir en ti el amor de Dios, es en la medida en que esas personas vendrán a Dios. En la medida en que la gente se sienta rechazada por ti, es como si le estuvieras diciendo no te acerques a Dios. Ese es el mensaje que estamos dando cuando se nos complica, se nos dificulta amar a alguien, porque no estamos imitando a Jesús. Y lo que queremos es que a través de nuestro servicio a los demás y de muchas otras cosas que vamos a ver ahorita, la gente pueda sentir el amor de Dios fluyendo hacia ellos, para que también ellos lo busquen. Ahora,
el amor de Dios da fruto. Estoy hablando del fruto del Espíritu, sí. Pero da fruto. El amor de Dios se percibe. La gente percibe que les amamos cuando ven en nosotros, por ejemplo, sentimientos de compasión. La gente ve el amor de Dios a través de nosotros cuando somos misericordiosos. La gente ve el amor de Dios en nosotros cuando les servimos. La gente ve el amor de Dios en nosotros cuando somos humildes, etc. Todas esas son muestras de amor, del amor de Dios. Y para describirlo, yo sé que los que leen la palabra de Dios me estarán diciendo, seguramente se va a ir a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, en donde un ser humano le puso por subtítulo la preeminencia del amor. No voy ahí. El amor de Dios es indescriptible, pero esa es la mejor descripción del amor de Dios, olvídense. Les decía en algún sermón que en mis épocas había una mercadotecnia que decía, amor es, y salió una estampita diciendo, y amor es, nada de eso es amor. Vean, 1 Corintios capítulo 13, ahí se describe perfectamente lo que es el amor, no necesitamos ir a ningún otro lado. Pero ¿qué significa amar como Dios ama? ¿Cómo puedo amar como Dios ama? Bueno, obviamente vamos a tener que quitar de nuestro filtro muchas de las cosas que mencioné al principio. Y lo que yo quisiera es que fueras identificando esas cosas que están en tu filtro. Y algunas de las más importantes, más relevantes que encontré en las Escrituras son estas. La primera característica, estamos diciendo amar como Dios ama. Entonces tenemos que entender cómo ama a Dios para poderlo imitar, ¿va? La primera característica, si me ayuda Omar aquí, dice, el amor de Dios es eterno. Por lo tanto, nuestro amor hacia los demás no puede ser intermitente. Cuando decimos que el amor de Dios es eterno, es que no tiene principio ni fin, igual que Dios, porque Dios es amor. Y yo quisiera que usted hiciera este versículo suyo, Jeremías 31:3. Quisiera que hiciera este versículo suyo. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. ¿Cómo dice? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es amor eterno. De modo que lo que Dios espera de mí, cuando dice, quiero que ames a los demás como yo amo, lo que Él espera es que desde el momento en que conozco por primera vez a alguien, fíjese lo que le estoy diciendo, el amor no tiene principio ni fin. Desde el momento en que conozco a una persona por primera vez, en ese momento, esa persona tiene que sentir mi amor. Porque Dios nos ama sin importar lo que hayamos hecho. Entonces, yo tengo que amar a esa persona sin importar lo que haya hecho. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero así debiera ser. Nuestro amor no debería tener ni principio ni fin, ni debería ser intermitente. A veces sí te amo y a veces no. Y al igual que Dios me dice, no hay nada que tú puedas hacer para que yo te ame más, y no hay nada que tú puedas hacer para que yo te ame menos, lo mismo tendríamos que sentir nosotros hacia las personas. Cualquier cosa que ellos hagan no hará que los ame más, ni cualquier cosa que ellos hagan o me hagan hará que los ame menos, porque Dios así nos ama. La segunda característica del amor de Dios es esta: el amor de Dios no excluye a nadie. Por lo tanto, nosotros no debemos escoger a quién amar. Fíjense lo que dice Santiago, está proyectado ahí, capítulo 2, versículo 1 y versículos 8 al 9. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, es decir, no las escojas. No puedes decir, a ti sí te puedo amar, a ti no te puedo amar, porque el amor de Dios es completo, total,
No hay alguien a quien Dios no ame, y ahorita lo vamos a comprobar bíblicamente. Y sigue el versículo, Santiago diciendo, si en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura, que dice, otra vez, o el mandato, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. O sea, cuando tú le dices a esta persona no la puedo amar, la Biblia dice, no yo, estás pecando. Ahora, decíamos que el amor de Dios es para todos. ¿Es bíblico o no es bíblico que el amor de Dios es para todos? El domingo pasado utilizamos el hermoso versículo de Juan 3:16, pero esta mañana quiero llamar su atención a 2 de Pedro 3:9, no lo busquen, se lo voy a leer. Dice, el Señor no retarda su promesa, porque la gente está discutiendo, y no, que ya iba a regresar Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no regresa Jesús? Y entonces contesta el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y fíjense los dos términos absolutos que usa, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios esperaría que todos los seres humanos que Él ha creado hagan lo que hizo el hijo pródigo menor, que tarde o temprano proceda al arrepentimiento, para que ninguno se pierda. Ese es el deseo de Dios. Entonces el amor de Dios es para todos, el problema es que no todos lo quieren aceptar. Y podríamos continuar con varios ejemplos de la Biblia que habla del amor de Dios, que no es excluyente sino incluyente, pero no quiero perder mucho tiempo en esto, invertir mucho tiempo en esto. Y podríamos entender simplemente con esto que acabo de decir: el amor de Dios, dice, es porque Él no quiere que ninguno de las personas que Él ha creado se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento, para que todas vengan a ser hijos de Dios. Ahora, tristemente sabemos que no es así. Cuando vemos ahí en Apocalipsis 17:8, habla precisamente de todas aquellas personas cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, irán al lago de fuego. Fíjense lo que dice. Dios ya sabe, porque si no, dudaríamos de la omnisciencia de Dios, pero Él lo sabe todo. Y Él crea al ser humano con la esperanza de que el ser humano voltee y se arrepienta, pero que Él ya sabe todos los que no se van a arrepentir. Y ya sabe todos los que sí nos íbamos a arrepentir. Y en el libro de la vida está escrito el nombre de todos los que Él sabía que nos íbamos a arrepentir. Pero eso no cambia el deseo de Dios de que Él quiera que todos vengamos al arrepentimiento, para que ninguno se pierda. Una tercera característica del amor de Dios es que este amor se manifiesta en el perdón sincero y absoluto. El amor de Dios se manifiesta en el perdón sincero y absoluto. Quisiera hacerte esta pregunta: ¿hay algo que Dios no te haya perdonado? Si Dios nos ha perdonado por amor todo lo que hemos hecho, Él espera que amemos a los demás y que para amarlos demostremos ese amor perdonando absolutamente todo lo que ellos nos hayan hecho. Hay un pasaje muy hermoso ahí en el Evangelio según San Mateo. No lo voy a leer todo, pero les quiero dar la cita. Mateo capítulo 18. Y empieza en el versículo 23 hablando de dos deudores. No vamos a leer toda la enseñanza aquí, pero lo esencial. Mateo 18, versículo 23, dice el Señor Jesús, fíjense, por lo cual el reino de los cielos, está hablando de Dios mismo, es semejante a un rey, en este caso Dios Padre,
que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó Dios venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, el deudor, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es un ejemplo de alguien que viene a los pies de Dios a pedir perdón por todas sus deudas. Y luego dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, es decir, Dios mismo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Otra vez, Dios perdonó todos sus pecados. Le perdonó la deuda, 10,000 talentos, no sé cuántos es ahorita, pero es mucho dinero, no lo chequé, pero podríamos haberlo checado. En fin, le perdona toda la deuda porque lo ve arrepentido. Pero luego continúa la historia y dice que este siervo sale y se encuentra uno que le debía 100 denarios. 10,000 talentos, 100 denarios. 10,000 talentos, 100 denarios. Dios le perdonó a este hombre todo su dinero, y este le debía 100 denarios, y el que le debía los 100 denarios le decía: no tengo con qué pagar, y dice: te voy a meter a la cárcel. Y el otro hizo lo mismo que él había hecho, le rogó que le diera tiempo para pagarle, y no le quiso perdonar, lo metió a la cárcel. Entonces cuando Dios se entera de eso, dice, le dice Dios, versículo 33, a este siervo, le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces Dios, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón de Dios es absoluto, y así es como Él espera que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Y hay un pasaje muy hermoso ahí en Miqueas 7, 18 y 19, bueno, ya lo tenemos aquí. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? ¿Y qué dice? Olvida el pecado. Aplicado a nuestra vida sería: olvida las ofensas que te han hecho. Olvida el pecado remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que Dios espera que hagamos nosotros con aquellos que nos ofenden, que echemos en lo profundo del mar, donde ya no se ven, donde no podemos sacar, no podemos rescatar todas las ofensas que la gente ha hecho con nosotros, porque si no lo hacemos no les vamos a amar. Tienes que perdonar para poder amar a esa persona que te hizo daño, porque es la forma en que Dios te ama. Vuelvo a preguntarte, ¿hay algo que Dios no te haya perdonado? Entonces, ¿qué razón o qué pretexto tienes para tú no perdonar? Máxime cuando dice aquí que si no perdonamos de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. ¿Qué otra razón necesitas para perdonar? Como preguntaba el apóstol Pedro a Jesús: Jesús, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7. Siempre tienes que perdonar, contestó Jesús. Siempre, ilimitadamente. Una cuarta característica es del amor de Dios es, y aquí es, estas últimas dos, por favor pónganle mucha atención, porque es parte la enseñanza central que Dios puso en mi corazón. Mire, dice: experimentamos el amor de Dios cada día de nuestra vida, por tanto, también nuestro amor hacia los demás debe ser evidente. No de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, dijo el apóstol Juan. El amor que nosotros decimos tener hacia los demás debe ser tan evidente que ni siquiera tengamos que hablarlo, sino que la gente lo pueda percibir. Igual que nosotros recibimos el amor de Dios. Es un amor evidente de todas las misericordias que ha tenido con nosotros.
Y dice, nuevamente, fíjense cómo dice, este es mi mandamiento, está hablando el Señor Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, no quiero que me malentienda este versículo, no quiere decir que nos estemos matando por los demás, porque para empezar nosotros más tenemos una vida. No está hablando de morir por los demás, está hablando de quitar el yo para servir a los demás. En lugar de hacer lo que yo quiero, como te amo, voy a hacer lo que tú quieres. Voy a dejar de darme el gusto que quería darme para demostrarte que te amo. Eso es dar mi vida por los demás, mi tiempo, mis recursos. A eso se refiere. No es matarme por los demás, porque si acaso fuera, solo lo podría hacer por una persona. Aquí, esa no es la enseñanza es, nosotros debemos dar, y es un mandamiento, debemos poner nuestras vidas por los demás, poner nuestras vidas en servicio por los demás. Y es una forma de demostrar el amor, es una forma de que nuestro amor sea evidente a los demás, que los demás vean el amor de Dios, más bien dicho, a través de nosotros. Y la última característica que quiero compartir con ustedes en esta mañana, dice, el amor de Dios ha transformado nuestra vida, por lo tanto, nuestro amor hacia los demás debe ser un amor influyente, un amor que transforme las vidas de los demás. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Esto es muy importante. Decíamos el domingo pasado que yo esperaba que lo que habíamos entendido de que Dios nos ama sin importar lo que hayamos hecho, y que Dios nos ama a pesar de lo que hemos hecho, y que Dios no nos ama por lo que hacemos, que eso nos hiciera ver a las demás personas a través del mismo filtro, y que cada vez que yo viera a una persona la viera con amor, no con mi filtro, sino con el filtro de Dios. Y que entendiéramos que si esa persona, por más mal que me pueda caer, porque sí hay algunas que me caen mal, por más mal que me pudiera caer, esa persona tiene que percibir el amor de Dios a través de mí. Mi amor tiene que ser evidente e influyente. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que sea sencillo. Mire, lo voy a confesar públicamente. Yo tengo muchos problemas y Dios está trabajando conmigo y me está ayudando. Yo tengo muchos problemas para amar a las personas que han decidido cambiar de sexo o cambiar sus preferencias sexuales. Tengo mucho problema para amarlas, porque es algo que no puedo entender. Dice la palabra de Dios, los creó hombre y mujer. Dios jamás ha creado, ni creará homosexuales ni lesbianas. Creó hombres y mujeres. Y en un momento de la vida, ese hombre o mujer tomó una decisión equivocada, se rebeló contra Dios y le dijo, Señor, pues tú me hiciste hombre, pero yo quiero ser mujer, así es que con permiso, ¿eh? O al revés, tú me hiciste mujer, pero yo quiero ser hombre. Se están rebelando ante la voluntad de Dios y Dios no puede estar de acuerdo con ello. O aquellas personas que se me dificulta amar también, ¿no? Lo confieso y le ruego a Dios que trabaje conmigo, ¿no? Que se ponen adornos, aretotes y por todos lados, y se clavan no sé qué cosas, y se rapan y luego se pintan de todos colores, y es como decir, ¿sabes qué, Dios? Se me hace que te faltó ponerme un adornito, entonces me voy a empezar con un cuadrito aquí, y al rato ya no tiene más dónde pintarse, y lo que le está diciendo a Dios, Señor, no estoy de acuerdo en la forma que me hiciste. Eso es lo que están diciendo. Ahora, si tú me lo preguntas, ¿es antibíblico? Sí, está condenado en Levítico. Lee Levítico, dice que la gente está prohibido por Dios mutilarse el cuerpo, pintarse el cuerpo.
está prohibido por Dios. No es palabra mía, no es consejo mío. Entonces a mí se me dificulta amar a esas personas, pero yo tengo que quitar eso de mi filtro. Eso está en mi filtro. Y yo tengo que pedir a Dios en oración que Él remueva eso de mi filtro para que cuando yo vea una persona con esas características, alguna persona homosexual o lesbiana, que esa persona puede sentir el amor de Dios a través de mí y no el rechazo. Porque estamos llamados a amar como Dios nos ama. Y Dios los ama a ellos. Y si Dios los ama a ellos a pesar de su rebeldía, yo también los tengo que amar. Eso es lo que Dios espera de sus hijos. No digo que fuera fácil. Y en esta quinta característica, para que nuestro amor sea influyente, que nuestro amor haga cambiar a las otras personas, mire lo que dice el apóstol Pablo, es algo impresionante, al menos a mí sí me impresiona. Dice el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, es decir, yo no vengo a hablarte de mí, de lo que yo he hecho para Dios, yo no voy a hablarte de mi santidad o de qué tan perfecto soy, no me estoy predicando a mí mismo, sino a Jesucristo como Señor de mi vida. Eso es lo que vengo a predicarte, que Jesús es el Señor de mi vida. Y a nosotros, como vuestros siervos, por amor a Jesús. No te sirvo para que tú me lo agradezcas. No te sirvo para que me digas, ay, qué buena gente es. Ay, tan bueno que era cuando se murió. No es para eso que te sirvo para que tú alabes a Dios a través de mi servicio. Y luego dice el apóstol Pablo, esto todavía es más fuerte, dice, y yo con el mayor placer, dice, gastaré lo mío, es decir, todos mis recursos. Y aún yo mismo, dice el apóstol Pablo, me gastaré del todo, ¿por qué? Por amor de vuestras almas, porque quiero que vuestras almas sean de Dios. Mi amor tiene que ser tan influyente que la persona decida seguir a Cristo. Es decir, yo no amo a la persona por su apariencia física, por lo que hace, por lo que dice, por cómo actúa. Yo amo su alma, yo amo lo que creó Dios en él. Pero si en mi filtro empiezo a poner todo eso, si estás feo, bonito, gordo, chaparro, etcétera, etcétera, si empiezo a poner todo eso en mi filtro, cuestiones físicas, mentales, morales incluso, me voy a imposibilitar a amar a esa persona. Pero si lo veo como una criatura de Dios a quien Dios ama, es muy diferente mi posición. Porque Él ama a pesar de, yo también tengo que amarla a pesar de. ¿Qué tendrías que hacer para remover de tu filtro lo que te impide amar a los demás? O a lo mejor nomás soy yo. ¿Qué hay en tu filtro, el filtro que usas para ver a los demás, que te impide amar a todas las personas a las que Dios ama? ¿Qué tabúes o traumas o criterios equivocados hay en tu filtro que te impide amar a todas las personas que Dios cruza en tu camino? Quiero terminar este sermón con la lectura del siguiente pasaje, en 1 Juan capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice Dios a través del apóstol Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, tú has conocido el amor de Dios porque Dios te ha amado. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos eternamente por Él. Estoy agregando la palabra eterna. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la mayor muestra de amor de Dios por nosotros. Y termina diciendo nuevamente:
amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios te ha amado así, tal como eres, a pesar de todos tus pecados, a pesar de todo lo que has hecho, ¿por qué no puedes tú amar a los demás como Dios te ha amado? ¿Qué te impide amar como Dios ama? ¿Qué hay en tu filtro que te impide amar a los demás como Dios te ama? Espero que esta mañana cada uno de nosotros haya podido identificar lo que hay en nuestro filtro que nos impide amar a los demás como Dios nos ama. Voy a pedir al pastor Paco que pase a este lugar para tener una oración de consagración. Y antes de orar, mi hermano me hizo acordarme de algo que me pasó una vez que yo fui al seguro a ver una persona que me encontré. Venía saliendo del seguro y entonces vi a un varón pechudo, feo, ¿verdad? Digo, este amigo, qué tremendo se ve. Y por andar viendo esas cosas, oye, que me cruzó una bollita y ahí te voy. Las llaves que traía aquí en la bolsa, casi se me enteraban en la pierna. Después traje la pierna toda colorada, ¿no? Bueno, pero ya estaba yo juzgando a ese pobre elemento que después de todo, cuando ya me vio en el suelo, vino a ayudarme. Una buena lección, ¿verdad? Para que no los tijeretemos, no los critiquemos, al contrario, los pongamos en las manos del Señor, ¿verdad? Inmediatamente. Ese es el objeto, ¿verdad? Que oremos por la persona, que sea quien fuera y ande como le guste, ¿verdad? Y adelante. Póngase en pie, hermanos, para que oremos. Gracias, Padre amado. Te damos por este mensaje expuesto, mostrándonos abundantemente la manera como tú nos ves, amado Señor. Y te damos gracias porque ese amor nos trajo a Cristo Jesús un día y nos hemos rendido a Él totalmente. Ayúdanos, Padre amado, para que como iglesia, fruto del Espíritu, esa sea la primera y notable característica, el amor por toda la gente que nos rodea, y el amor aquí en nosotros también, Señor, así como tú nos has amado. Y nos ponemos a pensar, porque dice que una buena situación nuestra se demuestra si amamos como tú nos amas. Ayúdanos, Padre amado, pues, para hacer como tú quieres. Gracias, Padre amado, por este mensaje, por los himnos, muy a propósito. Gracias por la lección de esta mañana, Señor bendito, que nos impulsa a la adoración. Gracias, Señor, por esos pasajes tan bonitos que consideramos. Permite que ellos hagan efecto positivo en nuestra vida, Señor, y podamos ser cada día mejor delante de ti. Bendice, Padre amado, a cada uno de mis hermanos aquí que amo en el Señor. Señor, gracias, porque este cariño que aquí se expresa se puede sentir fácilmente, Señor. Y lo he expresado mi hijo, que vino el domingo pasado. Dice, aquí se siente el amor. Bueno, ayúdanos para cultivarlo más y más cada vez. Amén. Despídenos, Padre amado, con tu bendición de este culto a tu nombre. Lo suplicamos, Señor, rogándote que bendigas a cada uno de los que estamos aquí en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.